Pero antes de decir el tema, quiero contarle una anécdota de la vida real que sucedió en nuestra iglesia. Hace unos años atrás, hace quizás unos 5 o más años atrás. Resulta de que en nuestra iglesia se congregan personas que se dedican o se han dedicado a muchas cosas. Pero de repente, uno de los protagonistas de esta anécdota cuenta de que al final del salón donde nos congregábamos antes como iglesia, en el otro local que estábamos antes, vio una persona conocida. No eran amigos, nunca se habían dado la mano, pero se conocían uno al otro. ¿Por qué? Porque en la guerra civil de nuestro país, uno había formado parte de la guerrilla y otro había formado parte del ejército. La cuestión que que formaba parte del ejército tenía una recompensa sobre su cabeza, porque él era un tan buen soldado de lo que se dedicaba que la guerrilla había puesto una recompensa sobre él, y él sabía que tenía esa recompensa sobre su cabeza y que lo querían matar. Él era francotirador y por eso le llevaban hambre. Pero se encuentra con una persona muy conocida del otro bando. Y entonces cruzan la mirada y comienzan a caminar viéndose fijo por todo el pasillo del local. Viéndose fijo y se quedan viendo y se abrazaron. Se abrazaron y dieron gracias a Dios y oraron, porque ya no estaban más divididos, sino que estaban unidos como hermanos en Cristo. Imagínense, él sabía que la otra persona lo quería matar, y todavía se hizo una broma respecto a eso en la conversación entre ellos. Pero sabían que toda la diferencia que ellos hubieran tenido en el pasado había quedado atrás, porque el perdón había reinado ya en sus vidas, porque Cristo lo había perdonado, y entonces cualquier diferencia que ellos tuvieran ahora ya no existía. Cualquier resentimiento que ellos tuvieran ya no existía. Ahora ellos eran parte de una misma familia, de la familia de Dios. Y es por eso que el tema del que quiero hablar hoy se llama No te perdono. Cómo resolver el resentimiento y vivir el perdón en la familia. Y quiero comenzar preguntando algo muy importante. ¿Qué es el perdón? Entonces, para que vayan pensando lo que van a responder, la pregunta es: ¿qué es el perdón? Piensen ustedes, para ustedes, ¿qué es el perdón? Y comiencen a poner lo que para ustedes es el perdón, y aquí vamos a ver las respuestas que ustedes dan. Aquí está el código 614815. Ese es el código para que ustedes puedan responder qué es el perdón. No tomar venganza, muy bien. No tomar venganza. Olvidar la ofensa, pasar por alto la ofensa y no guardar rencor, amar como Cristo nos ama, no sacar en cara ofensas viejas, no tomar venganza y buscar una reconciliación entre ambas partes, no vengarme y amar al ofensor, ser humilde y dejar a un lado el orgullo, no sentir rencor hacia alguien que te ofendió o lastimó. Es amar a los demás sin importar si se ha ofendido o se es ofendido. Asumir las consecuencias del pecado ajeno. Llegar a amar a la otra persona
Vamos a ver un par más. Olvidar la ofensa sin guardar rencor. Pasar por alto la ofensa de las demás personas por muy difícil que parezca. ¿Qué es el perdón entonces? Me sorprende porque muchos de ustedes han contestado cosas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, el perdón no es olvido. ¿Qué quiere decir? Que perdonar no significa que vamos a olvidar necesariamente. ¿Por qué? Porque no es que vamos a borrar completamente nuestro disco duro y vamos a olvidarnos, automáticamente perdonamos de lo que la otra persona nos hizo. El perdón no es de olvidar. Pero, si bien es cierto, el perdón no es de olvidar, pero el perdón sí es una decisión de la voluntad. ¿Qué quiere decir? De que era algo que nosotros decidimos de hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a perdonar. Y si Dios nos manda a perdonar es porque es algo que sí podemos hacer y tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Para perdonar no tenemos que sentirnos con ganas o esperar a sentirnos con ganas de hacerlo. Tenemos que decidir hacerlo. Por eso es que el perdón es principalmente una cuestión de obediencia entre ustedes y Dios. Nuevamente, Dios nos pide que perdonemos, así que es algo que podemos hacer. Y como les dije antes, el perdón no es olvidar, sino que es tomar la decisión de perdonar. Y por lo tanto, perdonar es ponerse de acuerdo para vivir con las consecuencias del pecado ajeno. Uno tiene que vivir con las consecuencias, quiera o no. Pero uno decide si lo va a hacer esclavizado o si lo va a hacer libre. Yo tengo que vivir con las consecuencias de lo que la otra persona me hizo. No lo voy a olvidar completamente. Pero al saber que yo he decidido perdonar, yo voy a poder recordar esas cosas sin que me sigan hiriendo. Yo voy a poder vivir con las consecuencias de eso de una manera libre. Por eso es que el perdón es una decisión de no usar la ofensa de los demás en contra de ellos. Es no volverle a sacar en cara esa ofensa. O no tenerlo guardado para después contraatacar con algo cuando nos hagan algo a nosotros. El perdón es un acto de la voluntad por el cual renunciamos a nuestro reclamo de buscar venganza por una ofensa contra nosotros. Quiere decir que yo renuncio, cuando perdono, renuncio a desquitarme. A desquitarme de cualquier manera en que se me pueda ocurrir desquitarme. Incluso con la indiferencia. Perdonar es un acto de valor que requiere la gracia de Dios. El perdón no es de excusar ni tolerar el pecado, sino que soltar la rabia y el odio contra el ofensor, mientras que se ponen límites bíblicos para evitar futuras ofensas. ¿Qué quiere decir? Que perdonar no significa que vamos a dejar que nos atropellen una y otra vez. Perdonamos. No es que estamos excusando o tolerando el pecado, sino que ponemos límites en contra del pecado. Y por último, el perdón se trata de gente inocente que soporta las consecuencias del pecado de los culpables. Pero después de leer todas estas cosas, alguien podría preguntarse, ¿y cómo ha llegado a esas conclusiones? ¿Cómo puede afirmar esas cosas? ¿De verdad se puede llegar a vivir eso? ¿Se puede llegar a perdonar así? Y si se puede hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo aplicar este principio a mi vida diaria? Y para responder a esas preguntas, quiero que todos ustedes que tengan Biblia me acompañen a Mateo 18. Aunque va a estar en las pantallas, si usted trae su Biblia, búsquelo ahí para que usted sepa identificar, en un futuro que quiera volver a leer esto, sepa identificarlo rápidamente en su Biblia. Mateo 18. Vamos a ver una parábola que Jesús dio acerca del perdón. Seguramente esta parábola es bastante conocida por muchos de ustedes, pero es importante partir de lo que Jesús dijo para poder comprender todas estas afirmaciones que hablábamos antes acerca del perdón. Mateo 18, 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
sea que Jesús ya había enseñado, versículo atrás vemos que había enseñado qué hacer si tu hermano peca contra ti. Y decía, si tu hermano peca contra ti, ve tú estando a solas y repréndele, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces la pregunta de Pedro acá tiene sentido según el contexto. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y Jesús lo que hace es que toma dos números perfectos para la cultura en la que él vivía, el 10 y el 7, y los multiplica entre sí. Y después multiplica el resultado entre 7. Con esto, Jesús no quiere hacer una operación matemática y con eso dar la respuesta a Pedro, sino que con esto Jesús estaba demostrando que el perdón genuino no reconoce límites. Le estaba diciendo en otras palabras que siempre hay que perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón no es algo de cálculos, no es algo de hacer cuentas, es un estado del corazón. Y con esto quiero que nos tomemos un tiempo para responder otra pregunta. Y quiero que ustedes puedan contestar con quién suelen tener más conflictos en su familia. ¿Por qué? Porque el perdón ahora queremos aplicarlo directamente a la familia y después a otras relaciones que podamos tener. ¿Con quién suelen ustedes tener más conflicto en su familia? ¿Con su papá, su mamá, con hermanos, con sus abuelos, de aquellos que viven con sus abuelos por distintas razones? Con hermanos, con la mamá, el papá. Vamos a ver. Hasta ahorita tenemos mamá en primer lugar, hermanos en segundo, papá en terceros y abuelo en cuarto. Vamos a ver si hay más respuestas. Creo que no hay más respuestas, pero dejemos esto acá. Porque esto me sirve bastante porque quiero poner un ejemplo con esto. La mayoría tiene problemas, más problemas o conflictos en su familia con sus mamás. Me intrigaría saber si la mayoría que ha respondido esto, que es con su mamá, si son mujeres, fíjense. Sería interesante saberlo, pero no hay manera ahorita de saberlo. Entonces, otros con su hermano y otros con su papá. Pero seguramente los conflictos que ustedes tienen con su familia, en este caso la mayoría que tiene conflictos con su mamá y en segundo lugar con sus hermanos, seguramente hay casos en los que las conductas que a ustedes lo ofenden se repite una y otra vez. Quizás una vez por semana. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando alguien de su familia lo ha ofendido y ustedes quizás han resuelto eso o han dejado que pase el tiempo y después ya solo se comienzan a hablar como si nada otra vez? Pero ¿qué pasa cuando vuelven a hacer eso mismo que lo ofende? ¿Qué hacen? ¿Vuelven a dejar pasar el tiempo hasta que todo se solucione y decidan que ya pueden volver a platicar? Pero ¿qué pasa cuando vuelve a pasar? Porque pueden ser con cosas que podrían ser tonterías como la manera en que apretan la pasta de dientes. O con que siempre se enojan con ustedes porque dejan los zapatos tirados en el mismo lugar. O porque no apagan las luces de la casa. O por las horas de llegada. O porque toman sus cosas sin permiso. Pero ¿qué pasa cuando la ofensa es así de repetitiva? ¿O qué pasa cuando la ofensa ya implica malos tratos? Ya implica palabras hirientes. Ya implica comentarios fuera de lugar.
y implica quejas excesivas, o que pueden implicar incluso cuestiones de dinero. ¿Qué pasa cuando la ofensa se repite una y otra vez? ¿Qué tienen que hacer cada una de esas veces? Según lo que hemos leído hasta el momento en Mateo 18, 21 al 22, 70 veces 7. Tienen que perdonar una y otra vez. Pero después de dar esta respuesta de 70 veces 7, después de enfatizar que el perdón no es una cuestión de cálculo, sino que es una cuestión del corazón, inmediatamente después de esto, para poner más énfasis en esta enseñanza acerca del perdón, Jesús comienza a narrar la siguiente parábola. Dice en Mateo 18, 23 al 27, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo quedó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Un talento equivalía a no menos de 6,000 denarios. Así que, ¿quién recuerda cuántos talentos debía? 10,000 talentos. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Una persona ganaba un denario al día. Quiere decir que una persona ganaba 6 denarios a la semana, porque es que trabajaban únicamente 6 días a la semana. ¿Qué quiere decir? Que esta persona necesitaría 1,000 semanas para ganar un talento, pero le debía 10,000 talentos. Aun cuando él pudiera ahorrar todo lo que ganara, quizás una persona no iba a poder acumular 10 talentos en toda su vida. Por eso cuando el siervo le dice, ten paciencia y te lo voy a pagar todo, el rey de la parábola sabía que él no iba a poder cumplir esa promesa, que era imposible. O sea, que era imposible, que tenía que vivir 1,000 vidas para poder siquiera alcanzar a pagarla. Entonces fue por compasión que el Señor concedió a su siervo mucho más de lo que le había pedido. No le tuvo paciencia y esperó que saldara su deuda, sino que perdonó completamente esa gran deuda y lo dejó libre de castigo. Y es que lo primero que tenemos que saber respecto al perdón y cómo aplicarlo a nuestra familia, jóvenes, es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos acá, estamos endeudados con Dios. Todos tenemos una deuda multimillonaria con Dios. Ninguno puede pagar su deuda. Ninguno es capaz de pagar la deuda que tenemos en contra de Dios o ante Dios. Pero esta deuda tiene que ser pagada. Nuestros pecados tienen que ser pagados. Póngase a pensar solo en los pecados que pudo haber cometido hoy. Si usted tiene la costumbre de hacer un examen de conciencia al finalizar cada día, póngase a pensar en los pecados que pudo haber cometido hoy. ¿Cuántos habrán sido siendo condescendientes? ¿Unos 7? ¿10? ¿O más? Ahora multiplícalo por 365 y después multiplícalo por la edad que ustedes tienen. ¿Son capaces de poder pagar por cada uno de sus pecados por sus propios medios? No, no lo son y nunca lo van a hacer. Pero la deuda tiene que ser pagada y esa deuda
para aquellos que somos hijos de Dios fue cancelada por completo en favor nuestro por medio de nuestra fe en Cristo y por su sacrificio expiatorio, por su muerte y resurrección, y por la fe y el arrepentimiento fuimos perdonados de esa deuda. ¿Qué quiere decir? Que como vamos a ver más adelante, el perdón en su familia, el vivir el perdón en su familia es también una deuda. Una deuda que el que le ofendió a usted tiene hacia usted. O una deuda que usted tiene hacia aquel que ofendió en su familia. Pero la base para comenzar a aplicar el perdón en su familia es saber que si ustedes realmente son hijos de Dios, han sido perdonados de una deuda aún mucho mayor. Sigue diciendo en los versículos 28 al 33. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, el trabajo de 100 días. Poco más de 3 meses para poderlo pagar. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y vemos que la historia sufre un cambio. Ya no es la compasión del rey o del señor lo que nos llama la atención, sino que ahora lo que nos llama la atención es la crueldad del siervo que había sido perdonado de una enorme deuda que había sido cancelada. 100 denarios en contra de 10,000 talentos. 100 denarios no eran nada. Cuando le cobra a su consiervo, el consiervo le dice las mismas palabras que él había dicho al rey: ten paciencia conmigo y te pagaré. La gran diferencia es que él no tuvo compasión. Él no tuvo compasión de su consiervo. Y quiero que volvamos a hacer una pausa ahorita. Que volvamos a hacer una pausa y que contesten una pregunta bien simple. Solo van a tener que poner sí o no. ¿Has vivido alguna vez en resentimiento con tu familia? Que se han vivido sin perdonar algo en su familia por más de un par de días, por ejemplo. De hecho, si somos bíblicos, con solo un día que hayan dejado pasar ya es resentimiento. Dice la Biblia en Efesios 4 que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero podemos ver una clara tendencia acá de que la gran mayoría sí ha vivido con resentimiento en su familia. ¿Por qué esto es importante? Porque el resentimiento es falta de perdón. El resentimiento es no querer cancelar la deuda que se tiene en contra nuestra. No querer perdonar la deuda que el otro tiene hacia nosotros. Eso es el resentimiento. Pero tenemos que estar seguros de lo siguiente: que nuestras deudas han sido canceladas solamente, o que nuestras deudas con Dios serán canceladas solamente cuando nosotros perdonamos las deudas que nos deben a nosotros.
Se puede experimentar la seguridad del perdón solamente cuando nos mostramos deseosos de perdonar los pecados que han sido cometidos en contra de nosotros. ¿Cuántos conocen de ustedes la oración llamada el Padre Nuestro? ¿Quiénes la conocen? Creo que la mayoría, ¿verdad? Hay una parte en el Padre Nuestro que dice: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y quizás muchas veces hemos repetido eso. Muchas veces lo hemos orado con conciencia y sin conciencia de lo que estamos diciendo. Pero dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Después dice: no nos metan en tentación y líbranos del mal. Amén, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Pero después de eso dice: porque si no perdonamos, quizás esa parte ya no la leemos, porque si no nos perdonamos a aquellos que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Esto es bien importante, porque de parte de aquellos que hemos sido perdonados no debería ser demasiado difícil perdonar, porque sabemos que lo que le debemos a Dios es infinitamente más de lo que cualquier persona, aún de nuestra familia, que nos puede estar ofendiendo constantemente con las mismas cosas, nos debe a nosotros. Es que usted no sabe, pastor, es que mi mamá siempre hace esto, mi hermano siempre hace esto, mi papá siempre hace esto, y ya estoy cansado, ya se los dije, ya le perdoné otra vez, pero ya estoy harto, o ya estoy harta. Ya me cansé de perdonarlos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le pedimos perdón a Dios y le pedimos a Dios que traiga arrepentimiento por el mismo pecado una y otra vez? Señor, he vuelto a hacer esto, perdóname. Ya no quiero hacerlo. ¿Pero qué? Van a pasar un par de días, una semana, un mes, y van a volver a cometer ese pecado. Y van a ir donde el Señor otra vez: Señor, perdóname otra vez por esto. Y quizás después va a pasar: Señor, otra vez volví a pecar en esto mismo. Por favor, perdóname. ¿Qué esperan ustedes de Dios en ese momento? Y quizás en una oración ustedes comienzan a sacar todo lo que saben de teología, de doctrina, de la expiación, justificación, reconciliación. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo, porque sé que en Cristo soy perdonado. Sí, el perdón de Dios está dispuesto a ustedes. Pero la pregunta es: ¿ustedes han perdonado al que lo ha ofendido, aunque ha sido por la misma ofensa? Y a esto se refiere esta parte. Porque en agradecimiento a Dios del pecador perdonado siempre debe tener el anhelo de perdonar a los que lo ofenden, haciendo todo lo posible para la reconciliación. Y en algunos casos, porque también quiero ser claro, aunque deban de perdonar, aunque sea una ofensa muy grave, ya voy a hablar de eso, la confianza no va a ser la misma, y es claro eso. Y van a poner su límite para evitar volver a ser heridos de una manera grave. Pero el perdón se debe allí. Pero ¿qué pasa, pastor, si no quiero perdonar? ¿Qué pasa si no perdono? Sigamos leyendo la parábola, la última parte de la parábola, los versículos 34 y 35. Dice: y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Quiere decir que en esta parábola la misericordia, la bondad, la gracia mostrada por el rey al perdonar la deuda había sido pisoteada, menospreciada, cuando el siervo no quiso perdonar a su consiervo. Por eso el rey lo reprende por malvado. Y no solo lo reprende, sino que lo entrega a los verdugos. Por eso que Jesús termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. No es solo decirle: ¿sabes qué? Sí, te perdono.
pero después estar pensando mal de ellos, estar pensando maneras para desquitarse, porque es un perdón de corazón, un perdón genuino. Jóvenes, tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre en nuestra familia. Tenemos que estar dispuestos a mostrar misericordia. Así como Dios nos ha perdonado muchísimo más a nosotros y nos ha otorgado misericordia. Tenemos que hacerlo sabiendo que Dios va a reprender y disciplinar fuertemente a aquellos que se niegan a perdonar. Cuando usted se niega a perdonar, ya la ofensa, ya la cuestión, ya el conflicto no solo es entre usted y aquella persona que usted no quiere perdonar, sino que usted tiene que saber que se está metiendo en un conflicto directamente con Dios también. Y es que la fe en Cristo, jóvenes, se demuestra no solamente por lo que hacemos visiblemente, sirviendo, levantando las manos cuando oramos, cuando cantamos, asistiendo a servicios de jóvenes, a servicios de la iglesia, estudios bíblicos, a discipulados. La fe bíblica no se demuestra solamente por aquello que hablamos o posteamos en redes sociales, sino que se demuestra por nuestra obediencia en aquello que no queremos naturalmente hacer. Y naturalmente nosotros no queremos perdonar. Por eso tiene que ser un mandamiento de parte de Dios. Pero también tenemos que saber que si Dios nos manda a nosotros sus hijos a perdonar, es porque podemos hacerlo. Porque Él mismo nos capacita por hacerlo por medio de su evangelio. Pastor Sandoval decía algo en la predicación del domingo pasado que habló acerca de la reconciliación, que decía que tomamos la gracia de Dios en vano, que tomamos el sacrificio de Cristo en vano, cuando sirviendo, discipulándonos, discipulando a otros, evangelizando, diciendo muchas cosas para Dios, pero no queremos perdonar. Es una manera de tomar en vano la gracia de Dios. Y es que hace poco leí una anécdota también de una persona, de un abogado que conocía a una persona, a un amigo muy cercano que había sido condenado a muerte. Y este abogado, por medio de distintas organizaciones de su familia, había hecho todo lo posible para poder conseguir un indulto de esa pena de muerte, de esa condena. Entonces, muy sabiamente, él llega a donde la persona que estaba presa y le dice: mira, si tú quedaras libre hoy, este mismo día, ¿qué harías? ¿Cómo vivieras tu libertad? Y el preso le responde, lleno de odio y de ira: lo primero que haría es ir a buscar al testigo que me incriminó y lo mataría. Y luego iría tras del juez que me sentenció. Esa persona siguió conversando con él, terminó la conversación y nunca le mencionaron nada del indulto, sino que al salir de ahí lo que hizo fue romperlo. ¿Por qué? ¿Qué quiero lograr con esta anécdota? Muchas veces nosotros menospreciamos del perdón de Dios. Dios nos ha indultado a nosotros de una pena de muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es claro. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Pero después hay un pero, un gran pero. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Por medio del sacrificio de Cristo y nuestra fe puesta en Él, Dios ha indultado esa pena de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Por esa deuda tan grande que tenemos en contra de Él. Por eso debemos perdonar a otros. ¿Por qué debemos perdonar a otros? Porque hay un propósito mayor para perdonar a quien nos daña. La gloria de Dios y su obra. Cuando nosotros decimos perdonar, aunque sea una mínima ofensa o una gran ofensa, nosotros estamos dando gloria a Dios, estamos dando gloria a lo que Dios ha hecho, a la gran obra de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos estamos siendo evidencia viva del Evangelio para los demás. Evidencia viva de que nosotros perdonamos, aunque nos cuesta, aunque nos duela, aunque hay un gran proceso tras de eso. Pero porque llegamos a estar conscientes de la deuda más grande que teníamos frente a Dios y que fue saldada y que fue indultada, fue perdonada por causa del Evangelio. Por eso la primera razón para perdonar y el primer gran beneficio cuando perdonamos es ser conscientes del amor de Dios hacia nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros perdonamos por amor a Cristo en primer lugar. Por amor a su obra de misericordia, de gracia y bondad para con nosotros. En primer lugar, nosotros perdonamos por amor a Dios. Por amor a quien es Él, por amor a su gloria. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, no está aquí en las pantallas, escribió a alguien: si alguien dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, el amor del Padre no está en él. Y una forma clara de mostrar nuestra fe en Dios es el perdón sobre aquel que pide perdón. La falta de perdón, jóvenes, es falta de amor. Y la falta de amor es lo que nos va a llevar a ofender a otros. Y es que el que ama no busca ofender. Cuando ofende pide perdón. Pero también el que ama, cuando es ofendido, perdona. Por eso en cada división, en cada ofensa, en cada agravio, en cada traición, en cada molestia, en cada error o pecado que usted descubre de otro, en ese momento usted comienza a ser probado por Dios. Hay una prueba implícita de parte de Dios para su vida, para ver si usted es aprobado o no, para ver si usted valora el amor de Dios o no, si usted valora el Evangelio o no. ¿Por qué? Porque esa prueba a través del perdón. Detrás de cada ofensa hacia usted, inmediatamente empieza una prueba para usted, un examen para usted. Y la manera de salir aprobado de ese examen es perdonando de corazón. Y una pregunta que se suele hacer en muchas ocasiones es: ¿quién debe dar el primer paso hacia la reconciliación? ¿El que causó la ofensa o el que sufrió la ofensa? La respuesta es ambos. Si son hijos de Dios, ambos tienen que comenzar a buscar. Si yo he ofendido, a pedir perdón. Si me han ofendido, a poner límite, a decir: mira, me siento ofendido por ti, por esto y esto. Si otra persona pide perdón, ustedes lo perdonan. Y si no pide perdón, pues decidan perdonar. Porque el que va a vivir en libertad va a ser usted. Dice la Biblia en Romanos 12:18 que en cuanto depende de nosotros, hagamos todo lo posible por estar en paz con los demás. Y una vez más, por última vez, vamos a responder dos preguntas que están bien relacionadas. La pregunta: ¿qué ha sido lo más difícil de perdonar en tu hogar, en tu familia? O lo que aún no han perdonado. ¿Qué ha sido lo más difícil de perdonar en su familia?
Acuérdense que esto es completamente anónimo, no se preocupen por eso. Una infidelidad, ofensas, traición, preferencias, drogadicciones, mentiras, insultos, malas palabras, humillaciones. A ver si hay algunos más. Diferente trato preferencial, me imagino, que dice ahí. Secretos, ausencia, abandono, mentiras. Y me llama la atención cómo ustedes pueden ver en azul mentira y traición, y por ahí ya se repite también traición por otro lado. Ustedes ven que son las cosas que han sido más difíciles de perdonar en su hogar o que quizás no han perdonado. Mentira y traición. Pero quiero que respondamos una pregunta más. Porque eso es lo que para usted ha sido más difícil perdonar. Pero la siguiente pregunta es: ¿qué ofensa no serían capaces de perdonar a ustedes? ¿Qué cosas, qué ofensas, si ustedes digan, no, yo no sería capaz de perdonar eso? Jamás perdonaría si me hicieran eso. Les voy a dar un poquito más de chance para que ustedes puedan pensar esto. Abandono. Infidelidad, traición, abuso, robo, asesinato de un ser querido, infidelidad, abuso de todo tipo. Violación. Y entonces, mientras siguen respondiendo algunos, ¿cómo podríamos de verdad perdonar una ofensa tan grande como algunas de las que han escrito acá? Primero, si eres hijo de Dios, tienes que recordar dos cosas. En primer lugar, ¿cuántas grandes ofensas Dios te ha perdonado a ti? Y lo otro es que si Dios, por causa del Evangelio, puede perdonar hasta el más grande de los ofensores, ¿por qué tú no lo harías? Por ejemplo, en el caso de la infidelidad, ¿quiénes de ustedes han leído el libro de Oseas? Los que no han leído el libro de Oseas, ahí Dios por medio de Oseas, por medio de cosas que le pide a Oseas, comienza a presentar una gran representación de la relación del pueblo de Israel con él por medio de la relación de la esposa de Oseas con Oseas. Oseas se casó con una esposa que fue completamente infiel y que tuvo hijos con otros hombres y regresaba y Oseas la perdonaba. ¿Por qué? Porque aquí
lo que Dios representa ahí es que Dios, por causa del pacto que ha hecho con nosotros, ahora en Cristo Jesús como cristianos, perdona las infidelidades que cometemos hacia Él. Perdona el abandono que hacemos hacia Él para los que han puesto abandono. Por ejemplo, yo no sé qué clase de abandono puede haber sufrido alguien para poner esto. Pero, ¿cuántos han pasado semanas completas sin buscar a Dios genuinamente en oración? ¿Cuántos han abandonado de esa manera a Dios? Pero aunque hemos hecho eso, sabemos que si llegamos en arrepentimiento a Él y pedimos perdón, Él nos perdona y nos recibe de nuevo. Asesinato de un ser amado. Ahorita no recuerdo exactamente, creo que el nombre de una misionera que estuvo en Sudamérica, si alguien me puede corregir, Elisabeth Elliot. ¿Saben la historia? ¿Alguien conoce la historia de Elisabeth Elliot? Elisabeth Elliot fue a misionar junto con su familia, con su esposo, a una región indígena. Ahorita no tengo fresca la historia, no la tenía aquí apuntada, pero me recordé ahorita. Y la tribu indígena, a donde fueron a misionar, que ellos comenzaron a servir, asesinaron a su esposo. La gente le decía, sal de ahí ya. Pero ella dijo que no, que si no la muerte de su esposo iba a ser en vano. Y se refugió en el Evangelio. Entonces ella decidió perdonar a aquellos que asesinaron a su esposo, en un lugar donde ella no tenía nadie más. Y decidió quedarse ahí haciendo misiones. Y logró hacer muchas cosas en medio de esa tribu indígena. ¿Cómo ella pudo perdonar una ofensa tan grande? Solo es por medio del Evangelio. Solo es por medio de reconocer lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Solo por medio de reconocer el que hemos sido perdonados por Dios cuando no lo merecíamos de ninguna manera. Solo es por medio de reconocer que lo más probable es que si nosotros hubiéramos sido judíos en la época de Jesús, que unos días antes hubiéramos estado gritándole Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, quizás lo más probable es que nosotros también hubiéramos estado gritando frente a Pilato después, crucifíquenlo, condenando a muerte al Hijo de Dios. Y que por el sacrificio del Hijo de Dios, por la muerte de Jesús, el Padre perdonó aún a aquellos que condenaron a muerte a Jesús. Eso solo el Evangelio lo puede hacer. La fuerza para perdonar aún al peor de los ofensores, aun si el peor de los ofensores está dentro de tu familia, surge de entender que ha sido Dios quien ha determinado eso para nosotros, pero ha determinado para trabajar su obra en nosotros, para perfeccionar y terminar la obra que comenzó en nosotros y el ser glorificado por medio de nosotros. Así que, jóvenes, perdonemos. Y el primer lugar donde más conflictos tenemos, que tenemos que perdonar casi a diario, es de nuestra familia. Vamos a terminar orando.